Constitución Política de 1980. Es una carta creada por Augusto Pinochet y sus grandes ponentes fueron Sergio Onofre, Sergio Díez, Enrique Ortúzar, Jaime Guzmán y Jorge Alessandri. En la oposición de Eduardo Frei es muy importante. Este proyecto de ilegítimo en su origen es un caso de ciencia ficción o una burla al país. El sí gana ampliamente y se crea una constitución. El pueblo de Chile ha demostrado el deseo de continuar con el gobierno militar. Esta constitución es muy cuestionada porque se le da el poder a los militares y Augusto Pinochet controla todo el sistema judicial y ejecutivo y se restablece el sistema binominal. Mesas ya han cerrado casi en su totalidad y también casi en su totalidad están terminando los escrutinios. Vamos a ver quién nos informa desde ese local de votación, el periodista Pablo Honorato. Estamos en la mesa número 105, donde votó a primera hora de la mañana el ministro del Interior, Sergio Fernández, y aquí se está efectuando el recuento respectivo de votos. Sí. No. Sí. 191 sí, 102 no, 5 nulos y 2 en blanco. Estos 2 en blanco también se computan por el sí. Exactamente. Nuestro cómputo extraoficial hasta ahora sobre 152.380 votos marca lo siguiente. Por el sí, 97.389, con un porcentaje aproximado del 63%. Por el no, 51.951, porcentaje poco más del 34%. Presidente, bueno, ahora sí que podría conversar usted con nosotros un momento. Me imagino que usted tiene ya un panorama más o menos formado. Tenemos la hora primero, faltan 20 para las 6. Cuando me den el primer cómputo, porque no sé cómo vamos. Pero presidente, ya se han dado cómputos, pero en cualquier cantidad. No me diga. Y más o menos la proyección ya se sabe, así que... Esperemos hasta las 6. A las 6 me comprometo a conversar con ustedes. ¿A las 6? A las 6. Voy para... Presidente, pero la sonrisa demuestra que la cosa está caminando bien. Sí, siempre me estoy riendo, pues. Sí. Así va a estar triste. Muy sonriente, ustedes lo han podido ver. Demuestra de que ya él conoce resultados, aunque extraoficiales, por lo menos muy positivos. Adelante, presidente. El pueblo de Chile me espera para saludarlo en persona. ¡Viva Chile! ¡Viva Pinochet! A las 12 horas del día siguiente a las elecciones de constitucionalistas, el presidente Augusto Pinochet entra por primera vez de forma oficial como presidente de Chile a la moneda. Es el momento que el presidente de la República se asoma al balcón presidencial para saludar al público que se ha congregado en esta zona para brindarle una manifestación popular. Somos un gobierno de chilenos y seremos inflexibles en hacer cumplir las leyes, reiterando que el peso de la autoridad caerá sobre quienes pretenden destruir la paz social. Para aquellos que discrepan con lo que se hace en bien de Chile, por última vez los llamo a sumarse al esfuerzo de todos sin condiciones. El plebiscito para si el sí y el no para reformar la Constitución, ¿usted fue a votar? Sí, pues teníamos que ir, era la obligación. ¿Y por qué votó sí o no? Es que era votar por el sí y por el no. ¿Votó sí o no? Por no. ¿Por qué no? No a la dictadura porque ya estábamos atemorizados, pasaban a cada rato los policías disparando, los aviones pasaban bajitos aquí en el sector de Lomas Colorado, por ejemplo. ¿Usted lo veía eso? Lo veíamos y teníamos que esconderlo porque no sabíamos qué es lo que iba a suceder, podían matar a cualquier persona. Claro. De Augusto Pinochet hubo un problema económico muy grande. ¿Podría explicar cómo fue ese proceso?
que yo no me acuerdo. Claro que la plata no, como que no alcanzaba mucho para todo lo que uno tenía que comprar como de mi casa y para sus hijos, su alimentación. Pero te puedo decir que ese periodo como que yo no lo sentí mucho por el hecho de que mi esposo trabajaba afuera y él era el que traía todas las cosas que yo necesitaba. Entonces, en ese sentido no me acuerdo, la verdad, cosas que no me acuerdo de eso yo. Vamos a empezar la entrevista. ¿Nos podría decir su nombre? Mi nombre es Jaime López Pérez. Tengo 48 años. Nacionalidad chilena, por y nosotros vamos a empezar la primera pregunta esta. ¿Cómo fue el proceso de cambio de constitución? El proceso de cambio de constitución fue como todos los procesos, o sea, en el fondo siempre dicen que hay pillería, otros dicen que no, que nunca va a ser parejo. Porque unos están en contra y otros están a favor. Y siempre van a querer que salga el... Pero para mí entender fue normal, para mí no hubo, ponte tú, manos negras, entre comillas. Fue justo. Para mí fue justo. ¿Y esa constitución a quién favorecía más o menos? ¿O en qué estaba basada? Que lo que pasa es que depende del punto que tú lo miras, o sea, depende de la gente que tú lo miras. Uno decía que estaba favorecida lo de la derecha, que la derecha, y otros decían que no, que era, ponte tú, que era normal, o sea, que era para que la gente decía. Pero lo de la derecha más que nada decían que no, o sea, perdón, lo de la izquierda decían que estaba a favor de la derecha, que estaba arreglado, pero yo veo que no. Yo en ese tiempo me di cuenta que no era así. Pero si tú le preguntas a otra persona, opinan diferente porque todos en maneras diferentes de pensar. O sea, unos son de la derecha o de la izquierda. Yo no tengo color político. O sea, no tengo color político. Yo no soy ni la derecha, ni la izquierda, ni socialista, no soy nada. Solamente trabajo. Ya. Mi nombre es Mauricio Cortés. Tengo 53 años y en la época del 80 tenía 20 algo. Viví todo lo que fue la etapa de cuando se empezó a constituir las comisiones militares para abordar la constitución de 1980, se preparó el texto y después se presentó al país el texto completo. La gente lo pudo leer, el que quería obviamente intervenir con respecto al tema. Y también se le hicieron modificaciones. Posterior a eso se redactó el texto final y se votó, se llamó a plebiscito para votar por la Constitución de 1980. Se le llamó la votación del sí y el no, por si se aprobaba o no se aprobaba. Así fue. Correcto. Todo el mundo tuvo derecho a exponer. Básicamente, mucha gente de la oposición de esa época decía que no tuvieron la libertad para hacerlo y todo lo demás, pero lo que yo me recuerdo es que hubo amplio debate con respecto al tema y se aprobó en ese tiempo casi por una amplia mayoría la Constitución de 1980, a pesar de que había ya en esa época acusaciones de violación de los derechos humanos, habían investigaciones en curso y el gobierno militar de una u otra manera trató de darle un ordenamiento jurídico al país más moderno que lo que existía en la Carta Fundamental de Constitución de 1925. O sea, considera que eran muchos años de diferencia de lo que vivía Chile en esa época a lo que vivía Chile en los años 80. ¿Ya? Eso es básicamente lo que a mí me tocó vivir. Igual, como una nueva constitución, ¿cierto? El 80. ¿A quién en verdad beneficiaba esa constitución? ¿Cómo era en general? Bueno, la constitución del 80 fue prácticamente hecha por gente del gobierno militar. ¿Afectaba solamente...? Los grandes pensadores de esa constitución eran gente de los que, digamos, era de partidario del gobierno militar. Entonces dejaron todo
todo amarrado dentro de la Constitución de cómo tenía que seguir el sistema en adelante. De hecho, que el expresidente tuviera un puesto en el Senado. Eso fue una de las cosas que fue directamente Pinochet, digamos, que los expresidentes pudieran quedar sin ser elegidos como senadores vitalicios. Y eso él, digamos, fue una de las grandes cosas que dejó amarrada, digamos, porque él sabía que se iba. Entonces el tema era seguir quedando. Gracias. Igual, bueno, ya pasando como la parte mala, ahora viene la parte de campañas políticas, sí y el no, ¿cierto? Sí. ¿Cómo eran las manifestaciones, la represión que había para...? Porque había un porcentaje de represión a los del no, porque estaban en contra del gobierno de Augusto Pinochet. Eso, ¿cómo era? Las manifestaciones, ¿cómo era el ambiente? Las votaciones, ¿cómo fueron? Mira, yo creo que cuando se empezó el asunto del plebiscito, como que Hubo una crisis económica grande en Chile. El 81. El 81. Bueno, esto llevó a inflación, varios problemas económicos. ¿Cómo usted salió afectado sobre eso? ¿Cómo era para comprar cosas? El sistema neoliberal que salió. Mira, yo me recuerdo que en ese tiempo lo peor fue, había una crisis más o menos, un desempleo bastante grande, pero yo me recuerdo muy claramente de que en ese tiempo las pequeñas empresas o medianas empresas compraban en dólares, ¿ya? Y yo me recuerdo que en la televisión apareció el ministro de Economía que dijo que el dólar no iba a subir. Y en ese tiempo estaba como a 39 pesos. Y al otro día el dólar subió el doble. Entonces eso te permitió, o sea, dejó la escoba, porque había empresarios que habían invertido en ciertas cosas y tú terminas pagando el doble en realidad. Sí. Yo creo que eso afectó a la gran mayoría de pequeños y medianos empresarios. O sea, dejó la escoba. Bueno, Gente sí, que lo perdió todo también. Eso era lo que más se cuestionaba, que los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Exactamente. Respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. En una época se empieza a fraguarse una idea de golpe de Estado hacia el gobierno de Salvador Allende. Los Chicago Boys trabajan en un proyecto llamado El Ladrillo, que es un sistema económico neoliberal en donde trata de salvar la economía chilena. Una de las medidas de Richard Nixon fue paralizar los camioneros de Chile, que así traen un desabastecimiento total de la ciudad. En septiembre de 1973, Augusto Pinochet encabeza un golpe de Estado militar en contra de Salvador Allende. Este golpe militar sale victorioso, derroca al presidente Allende y encuentra su cuerpo en la moneda que él se había disparado con una K-47 que le había regalado Fidel Castro. Para poder derrocar a Allende, las Fuerzas Armadas se unen y
forman como una guerra civil en contra de Allende. La Fuerza Aérea se encarga de bombardear la moneda y destruirla por completo. Bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Los Chicago Boys le entregan el ladrillo, su plan económico al señor Augusto Pinochet. El shock económico. Augusto Pinochet aprovechó el shock de la población chilena para implantar las nuevas ideas económicas de los Chicago Boys, que les iba a suprimir el control de precios, quitar el arancel aduanero, quitar el arancel de importaciones, la reducción del gasto fiscal, entre otras. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. Este plan no resultó y llevó a una de las inflaciones más grandes del mundo. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Se supo que el plan económico de Friedman ayudaba solamente a los ricos y a los pobres más pobres los hacía. Se decía que con el sueldo mínimo un 70% se gastaba en pan y tomar leche y tomar el transporte público, eso era de ricos, un beneficio. ¿Qué opinas sobre el sistema neoliberal desde entonces? Bueno, ya que usted estuvo presente. Estuve, obviamente que sí, y creo que fue una de las formas de sacar al país de un letargo económico a abrirlo al mundo, porque si bien es cierto, ahora se habla que Chile está abierto a casi todo el mundo con respecto al tema comercial, en el año 80 fue uno de los inicios de permitir las importaciones, conexión con otros países, y empezó a generarse comercio exterior de tal manera que eso también nos dio más dinamismo en la economía. Se trabajó con los bancos en esa época también tuvieron fallas porque no respetaron el tema de los riesgos de crédito, y significó también que hubo un quiebre económico, pero se aprenden de esas lecciones y se vuelven a hacer correcciones. Creo que todo el mundo ha disfrutado en estos momentos, después de casi 40 años, de haber puesto un sistema económico más libre y más a que todo el mundo pudiera acceder de una manera de trabajo y de crecimiento propio. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, tratando de otro tema, el periodo de Pinochet hubo una crisis económica. Sí. ¿Cómo le afectó eso a usted, a su familia? Mira, en el tiempo de Pinochet, al menos a la familia donde yo vivía no le afectó. Entonces, nos lo afectó en ese tiempo porque resulta que nosotros vivíamos en una caleta de pescadores, una caleta, y llegaba ayuda de otros lados, de afuera, como se dice. ¿Sí? Pero mi familia en Santiago la afectó. Mi familia a veces no tenía que comer. ¿Sí? Y mi hermano de acá le llevaba ponte tu mercadería para Santiago. ¿Sí? Y nunca, gracias a Dios, nunca pasó nada. A ellos le afectó, pero a nosotros en las caletas nos lo afectó porque teníamos ayuda de otros lados. Bueno, este sistema económico que se llama neoliberalismo
¿recuerda un proceso de... Bueno, igual en 1980 se hizo una nueva constitución, ¿cierto? La constitución política del 80. No me acuerdo. Ya. Porque hay cosas que yo de mi mente he borrado. No quiero recordar. Y para mí esto es terrible que tú me estés preguntando esto porque fue terrible, como te dijera yo, andar siempre apurada, que no te pillara el toque queda, los otros que te paraban en cualquier momento, iban a la escuela, te entraban y te trataban como una persona cualquiera, no sé, no había un respeto, no había nada. Era como hacerle, rendirle como pleitesía a toda esa gente. Bueno, gracias. Terminamos la entrevista. Ahora Augusto Pinochet, hubo una crisis económica, ¿cierto? Correcto. ¿A usted cómo le afectó esa crisis? Mira, realmente no nos afectó a nosotros mucho. ¿Tenían buena situación económica? No era buena situación, pero era pasable. Usted en ese tiempo, antes de la dictadura, o sea, el golpe de Estado, ¿a qué clase económica pertenecía? Baja, por... Y después, cuando asumió el Pinochet. Sigo en el mismo periodo, o sea, de la misma forma, no hemos progresado nada porque soy un obrero, ¿no? Pero en el momento de... Me refiero en el momento de Allende, ¿las cosas estaban mal económicamente? Bueno, comenzaron manejos políticos porque, según yo lo que tengo entendido, los grandes casas comerciales botaban las cosas por camionadas, botaban al mar, por ejemplo las papas, todo eso, y no había en el comercio, y los ricos que tenían preferían botarlo. Se encontraban en los vertederos donde botaban mercadería, por ejemplo leche en esos tiempos, y después iba a comprar uno, no encontraba, pero ellos preferían botarla para que hubiese un descontento en el país y armaron un sistema como para justificar que el país estaba pasando un proceso. Es decir, que usted cree que los que estaban en contra de Allende hacían todas esas cosas. Hacían todas esas cosas para perjudicarlo. Para perjudicar al gobierno y derrocarlo. Cuando fue el